Word permite la inserción de citas y fuentes bibliográficas. Para acreditar una fuente de información, se debe citar el libro, artículo u otro material del que proceda. Existen diferentes estilos de citas, es decir, formatos para acreditar una fuente. Estos estilos pueden ser el formato APA, el Harvard o el ISO. Para insertar una cita debemos ubicarnos en la cinta de opciones referencias y en la ficha citas y bibliografía. Para insertar una cita debo de elegir primero el estilo de la cita, que como ya comentamos es el formato en cómo se va a citar la referencia en el documento. Si le doy clic me sale el formato APA, el formato Chicago, el formato Harvard o el formato ISO. Selecciono en qué formato quiero hacer mi cita, por ejemplo Harvard. Después le voy a dar en insertar cita y elijo la opción agregar nueva fuente. Observen aquí que en el cuadro de diálogo me dice qué tipo de fuente es, si es un artículo, si es un libro lo que quiero citar, si es un informe, si es un artículo de un periódico. Por ejemplo, voy a crear una cita, una fuente de un artículo de un periódico. Debo colocar el autor, por ejemplo voy a colocar un nombre arbitrario, Rodolfo Soto, que puede ser el título del artículo, no sé, lluvias ácidas, ¿no? Las lluvias de hoy en día. Después tengo que decir el título del periódico, por ejemplo, que lo haya visto en el Reforma, en este año, el artículo en el 2015, ahora en mayo, el día 1 de mayo, y estaba en la página 4. Observen cómo yo acabo de crear mi fuente, es decir, insertar una cita para después hacer referencia en ella. Le voy a dar clic en el botón de aceptar. Ahora bien, aquí ya inserté la cita, me está colocando el autor y el año. Tal vez yo quiero hacer referencia a este artículo. Pero cuando nosotros damos de alta estas fuentes, en el botón de administrar fuentes me aparecen todas las fuentes que yo he dado de alta. Por ejemplo, está ahorita agregado porque del lado derecho, porque ya está insertado en el documento. Puedo darle clic y puedo decir que lo copie y lo pase a la lista general de fuentes para que yo lo pueda utilizar en cualquier otro documento, o bien puedo agregar, por ejemplo voy a agregar que dice Gestiópolis y le voy a dar copiar. Ahora bien, ya agregué todas mis fuentes a este listado actual. ¿Para qué? Para que pueda utilizarlas dentro de este documento. Le voy a dar clic en el botón de cerrar. Finalmente, ¿para qué me sirvió esto? Para que cuando yo al final de un documento o de un trabajo quiera insertar la bibliografía o las referencias, simplemente le dé clic en el botón de bibliografía y selecciono bibliografía y de manera automática me inserta todas estas fuentes que yo relacioné en el administrador de fuentes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este video vamos a hablar sobre las tablas, las imágenes y el texto estilizado en Word. Para ordenar de alguna manera la información dentro de un documento de texto, lo podemos hacer a través del uso de las tablas. Una tabla está formada por filas y por columnas. Para insertar una tabla nos vamos a la cinta de opciones insertar y aquí está tabla, le damos clic. En el menú yo puedo insertar la tabla señalando cuántas columnas quiero que conformen mi tabla y cuántos renglones. Lo puedo hacer de esta manera. Observa cómo al centro se ha marcado mi tabla. Puedo utilizar el menú insertar tabla en donde yo especifico el número de columnas y el número de filas por las cuales va a estar conformada mi tabla. Si yo digo ancho de columna fija, todas las columnas van a tener el mismo ancho. Ajustar al contenido se va a ajustar al texto que albergue la tabla.
o autoajustar a la ventana lo va a ajustar al tamaño de la página. También existe otra alternativa que es la de dibujar tabla. Cuando yo le doy clic en dibujar tabla, observen cómo el puntero del mouse cambia. Puedo trazar el área que va a abarcar mi tabla y comenzar a dividir las filas haciendo un clic y ubicando mis columnas. De esta manera yo puedo diseñar la tabla como yo la requiera. Esa sería otra alternativa. Entonces en el menú insertar tabla se encuentran estas opciones. Bien, una vez que trazamos una tabla, nosotros podemos agregar una fila acercando el puntero del mouse al borde de la fila y observen cómo se coloca el signo de más. Doy un clic y entonces me va a aumentar una fila hacia abajo. Si quiero aumentar tal vez una columna, lo que tengo que hacer es ubicarme, señalar la columna y dar un clic igual cuando se coloque el marcador de más para agregar una columna extra. Bien, para que se active el menú de herramientas es necesario que yo tenga seleccionada la tabla, y en la parte superior, si se dan cuenta, ya me salen las herramientas de la tabla con dos pestañas, diseño y presentación. En la primera pestaña me muestra los estilos de tabla que Word tiene predefinidos, y si le doy un clic, observen los estilos que tiene predefinidos. Estos estilos van a estar determinados por las opciones de estilo de tabla, es decir, si yo quito por ejemplo las columnas con bandas, observen cómo los estilos de las tablas ya son diferentes. Si yo le pongo que en la primera fila me ponga un encabezado que contenga fila de totales, quito esto, primera columna, observen cómo mis estilos ya son diferentes. Entonces puedo seleccionar un estilo dando clic y mi tabla toma ese estilo. También en el menú diseño yo puedo establecer el sombreado de mis celdas, el tipo de borde, si es una línea continua o bien discontinua, el grosor y el color de la pluma. En el menú presentación lo que nosotros tenemos son todas las opciones para trabajar con una tabla. Por ejemplo, puedo insertar una fila en la parte superior, puedo insertar una fila hacia abajo, puedo insertar hacia la izquierda una columna o hacia la derecha. Puedo también dividir una celda, por ejemplo, si yo selecciono esta celda y puedo dividir esa celda en dos columnas con dos filas, por ejemplo, y observen cómo me coloca mis dos columnas con mis dos filas, pero también puedo combinar estas celdas, es decir, dos celdas, convertirlas en una sola, con la opción de combinar celdas, y aquí estas dos celdas me las convierte en una sola. También está la opción que dice dividir una tabla. Si yo selecciono esta fila y presiono dividir una tabla, observen cómo las filas que estaban en la parte superior se convierten en una tabla y las que están en la parte inferior se convierten en otra tabla. Si mi tabla está, por ejemplo, formada, vamos a suponer así, por dos filas y una columna, pero tal vez voy a insertar por aquí una columna más, puedo insertar varias columnas. Observen cómo el tamaño de mis columnas son diferentes. Puedo seleccionar las columnas y decir distribuir columnas uniformemente y todas adquieren el mismo ancho. Lo mismo se puede hacer con las filas. Si yo tuviera una fila más pequeña y otra un poco más grande, si selecciono todas mis filas y le digo distribuir filas, lo que va a hacer es que me va a distribuir el ancho de mis filas uniformemente. En la pestaña de alineación se refiere a la alineación del texto de manera vertical. Aquí se alinea a la parte superior, se alinea al centro y se alinea en la parte inferior, pero también habla de las alineaciones de forma horizontal. De manera horizontal está aquí alineada al centro y del lado izquierdo. Aquí está al centro, tanto verticalmente como horizontalmente. Aquí está en la parte superior derecha.